Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y cuando son las 13 de la tarde con 5 minutos, la 1:05, le digo cuál es la información que se ha suscitado durante esta mañana y el fin de semana en nuestro país y en el mundo. La Secretaría de Salud continúa evaluando una reducción considerable en los contagios y hospitalizaciones en el país. Durante esta semana en México ya se registran 4 estados en semáforo en color verde, que son Chiapas, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa. 4 en color naranja y 24 en amarillo, entre los que están la Ciudad de México y el Estado de México. No hay hasta el momento un estado en semáforo rojo. La Secretaría de Salud reportó que hay 3.632.800 casos confirmados de la COVID-19, 3.988 más que el día de ayer. En la actualización del informe técnico diario se notificaron 147 muertes más por COVID en México, con lo que suman 275.446. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Colima son los estados con más casos activos. El director general de Pfizer aseguró que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su aliada alemana BioNTech presenten datos a reguladores estadounidenses para la autorización federal de una vacuna contra la COVID-19 para niños de entre 5 a 11 años de edad. Avanza esta vacuna para un mayor número de la población, primero en los Estados Unidos, y de ahí a nivel mundial. Pfizer ya es una vacuna que está autorizada para los menores entre 12 a 18 años de edad y próximamente podría ser autorizada para los menores de entre 5 y 11 años. La Secretaría de Salud informó que se han vacunado por lo menos con una dosis a 63.317.849 mexicanos adultos en nuestro país, lo que representa el 70%. De esta cifra, un poco más de 44 millones de personas ya cuentan con las 2 dosis. Este lunes 27 de septiembre se conmemoran los 200 años de la consumación de la independencia, por lo que el gobierno federal realizará diversas festividades, entre ellas un festival por la noche en el Zócalo capitalino y la magna exposición La Grandeza de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos a acompañarlo en las diversas actividades que realiza su gobierno. De hecho, dijo el presidente que habrá posibilidades que el público esté presente en el Zócalo capitalino en esta ceremonia que ya se ha dado un avance esta misma mañana, donde integrantes del Ejército Mexicano y artistas estarán escenificando pasajes de esta independencia de nuestro país. Escuchemos al presidente. Está invitado todo el pueblo para darle seguimiento a los festejos del día de hoy. Pueden hacerlo asistiendo a las exposiciones, a la representación que se va a llevar a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México y se va a transmitir por los medios de información, de modo que desde los domicilios podemos estar informándonos de todo lo que se va a realizar el día de hoy con motivo, repito, de que se cumplen 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México para consumar nuestra independencia. Entonces, comenzamos. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que la exposición Grandeza de México exhibirá más de 1,500 piezas, de las cuales 800 provienen de museos extranjeros y colecciones privadas. Pinta esta exposición para hacer historia, ¿eh? La verdad es que 1,500 piezas, muchas de ellas recuperadas, prestadas en el extranjero, podría ser una de las exposiciones más importantes de la historia mexicana. Aunque pues faltan esas grandes colecciones que tienen grupos privados o multimillonarios europeos. Hay que recordar que por ahí entre los años 20 a los años 70, en México había muchas expediciones, sobre todo de multimillonarios, de europeos que venían de mochileros a esta zona de México, Centroamérica, una parte de Sudamérica, pero la mochila la traían vacía, porque se llevaban cientos o si no miles de piezas arqueológicas y las tenían pues obviamente montadas en su casa o en colecciones privadas. Mira, a mí me tocó, siendo consejero de prensa de México ante la Unión Europea,
le llegó a la entonces embajadora un libro, un folleto, sobre una exposición que se iba a hacer en Amberes, en Bélgica. Tenía por lo menos más de 100 piezas de arte mesoamericano, le llamaban ellos. El 80% eran piezas mexicanas, y todas habían pertenecido al dueño, ya fallecido, al dueño de la farmacéutica Janssen. Estas piezas eran impresionantes. Me acuerdo que había una estela de Palenque en Chiapas, muy bonita, piezas muy bien conservadas, que estaban en el sótano del castillo del dueño de la farmacéutica Janssen. Todos los embajadores de México, todos, incluido Porfirio Muñoz Ledo, habían visto esta exposición en el sótano del castillo y no habían dicho absolutamente nada. Pues resulta que en el Museo Real de Ciencias e Historia de Bélgica presentaron esta exposición de la farmacéutica Janssen, y lo estaban dando a conocer como una empresa Janssen, como una propiedad de la empresa Janssen. Se le informó al INAH, se dio a conocer que esas piezas no podían pertenecer a una colección privada porque simplemente México no vende a ningún país o particular piezas de su historia. No puede ser, la Constitución lo prohíbe. Pero como fueron extraídas de territorio mexicano años antes de que se promulgara esta ley de protección del patrimonio histórico, pues el hombre, dueño de la farmacéutica Janssen, se las había llevado a su país. Bueno, se hizo un tipo de negociaciones, tanto con la farmacéutica como con el gobierno belga, pero se descubrió que no existía un acuerdo de retorno de piezas prehispánicas de Bélgica hacia México. Y no se podía hacer nada, no había firmado ante la UNESCO este compromiso de regresar las piezas prehispánicas. Entonces lo que se hizo fue que el gobierno belga se quedara con las piezas por un pago de impuestos de la farmacéutica Janssen, que por cierto ya es una farmacéutica, ya un corporativo entre Estados Unidos y Europa, ya no pertenece a esa familia, y lo que se logró por parte del gobierno mexicano, por parte de esa embajada a cargo de Lourdes Dieck, que fue inédito en la vida diplomática mexicana, se logró que las piezas mexicanas se quedaran en un museo en Amberes dedicado a México. Entonces no se podrían regresar las piezas, lamentablemente, pero un pedacito de México, muy importante por cierto, con estas piezas, son exhibidas en Amberes, que es una de las ciudades más importantes de Bélgica, bajo el nombre de México. Entonces, pues era un poco de exportación de esta cultura mexicana, aunque la idea era que se trajeran a nuestro país, no se logró, y finalmente se dio uno de los logros diplomáticos más importantes en la historia mexicana, como fue esta recuperación, por lo pronto, del reconocimiento mexicano de estas piezas a través de la embajada entonces, de la Embajada de México en Bélgica y ante la Unión Europea de la doctora Lourdes Dieck. Pero bueno, hoy por lo pronto la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que la exposición tendrá 1,500 piezas, de las cuales 900 provienen de museos extranjeros y colecciones privadas. La funcionaria agradeció la labor diplomática de la señora Beatriz Gutiérrez Müller al haber visitado en meses anteriores diversos países para solicitar piezas mexicanas fuera de nuestras fronteras. Escuchemos a la secretaria de Cultura. Todo esto es posible por el interés y apoyo del presidente de la República y por las gestiones diplomáticas del más alto nivel, encabezadas por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien reconocemos su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo. Quiero destacar y agradecer la respuesta colaborativa y generosa de algunos de los museos más importantes del mundo y gobiernos extranjeros, así como de los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Relaciones Exteriores, de Memoria Histórica, que se han volcado en este esfuerzo. Invitamos a todas las familias de México a conocer esta magna exposición que el presidente de la República inaugurará el día de hoy. Por cierto que la secretaria de Cultura informó que se han recuperado 5,149 piezas en el extranjero, lo que yo ya le comentaba, que había muchísimas piezas del extranjero, piezas prehispánicas mexicanas, centroamericanas, en el extranjero. Quizá el primer país, o el país que más piezas de su historia tiene fuera, es por ejemplo Egipto, ¿no? Bueno, una de las maravillas de París, pues es un de estos obelisco, que es de la ciudad de Luxor, si no recuerdo,
ciudad de Luxor hay dos de estas figuras muy largas, estas como se les han llamado también un tipo de inyecciones, ¿no? De agujas que están rumbo al cielo que mostraban la grandeza de los entonces faraones cuando ganaban algunas batallas, y ahí se ponía toda la historia de la batalla. Pues uno de ellos la mandaron a París, ¿no? Recordará usted. De hecho, allá en París, muy cerca de me parece que es la Concorde, la Plaza de la Concorde, muy cerca también del Museo del Louvre, pues ahí está toda la historia de cómo trasladaron esta estructura para evitar romperla, ¿no? Porque si la rompes ya pierde valor histórico. Entonces la llevaban en ese entonces, creo que me ha de haber sido por ahí de los años 40, pues la llevaban en un barco, y ahí se ve claramente, si usted se mete en internet puede ver la transportación de esta aguja de Luxor rumbo a París, en donde hoy pues es una de las joyas de esa ciudad, de la ciudad luz, la ciudad de París. Pues bueno, la secretaria de Cultura informó que México pues ha recuperado 5,149 piezas en el extranjero, muchas de ellas se estaban subastando de manera ilegal. Escuchemos nuevamente a la secretaria de Cultura. De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5,746 bienes, de los cuales 5,149 son bienes arqueológicos y 597 históricos. En los últimos días hemos sido testigos de casos particulares. Este 16 de septiembre estábamos en pleno desfile militar y como regalo de independencia nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. 8 piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país. Un acto sin precedente. Por cierto que este obelisco en París, a comparación de estas piezas mexicanas que fueron recuperadas porque salieron de manera ilegal, pues este obelisco egipcio del Luxor, que está allá en la Plaza de la Concordia en París, fue un regalo, un intercambio por pues diversas actividades que se tuvieron entre ambas naciones. Francia regaló un reloj de cobre, que por cierto se encuentra allá también, ese sí en Egipto, y Egipto pues regaló esta obelisco de Luxor. Insisto, eran 2 obeliscos en Luxor, en esta increíble infraestructura de Luxor. Uno de ellos fue trasladado a París, pero en México, que es lo que más nos importa, ya se han recuperado 5,149 piezas en el extranjero. El Papa Francisco mandó una felicitación a México por la consumación de la independencia y pidió cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre los mexicanos por encima de las diferencias, a no evocar las heridas del pasado. En voz del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal Rogelio Cabrera López, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta era bien recibida la felicitación del Papa y la proyectó en voz del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano esta mañana en la mañanera. Quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México. Celebrar la independencia es afirmar la libertad, y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso me uno a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones
que no contribuyeron a la evangelización. La carta del Papa, por cierto, musicalizado de una manera, Milton, qué cosa, le deberían de quitar esa musiquita, no ayuda para nada, por favor, tanto Morena, eso los une a Morena y a la Iglesia Católica, le ponen cada musiquita que, bueno, pues a veces distrae mucho. El próximo miércoles el Tribunal Electoral resolverá la impugnación del PRD, PAN y PRI de la elección en Michoacán, donde resultó ganador el candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Esta vez el Tribunal Electoral no dio a conocer el proyecto que propone una resolución de la elección michoacana, como en los casos de Campeche y San Luis Potosí. Por cierto, el gobernador michoacano Silvano Aureoles ha estado en todos lados, ¿Se acuerda el banquito de Palacio Nacional a las afueras de la entrada, donde pues ingresan todos los funcionarios y la prensa? Pues no dejaron pasar al gobernador de Michoacán, después se fue a Washington, a la Organización de Estados Americanos, en una denuncia permanente que tiene Silvano Aureoles sobre la participación del crimen organizado en Michoacán. Veremos cuál será finalmente la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral. Este fin de semana tomó posesión como nuevo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien denunció que en la Secretaría de Salud Estatal se desviaron 1,700 millones de pesos en la compra de medicinas y se encontró que no se destinaron los medicamentos para enfermos de cáncer. Más de 1,700 millones fueron desviados y saqueados en la Secretaría de Salud. Esas cuentas se van a cobrar. El pueblo las quiere cobrar. Y serán las instancias correspondientes los que se encarguen de eso, porque nosotros no vamos a voltear para atrás, no vamos a buscar venganza con nadie, nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy en la construcción del nuevo San Luis Potosí. Por cierto que llamó la atención que durante la toma de posesión de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, reapareciera uno de los políticos, digamos que más, ¿cómo le puedo poner? De los más significativos del viejo régimen, de lo que no queremos ya nuestros políticos, que es el Niño Verde. ¿Se acuerda usted del Niño Verde? Este que ya no está tan niño, ¿no? Además, se graduó muy rápido como niño de muchas malas mañas de la política. Pues él es Luis Emilio González, él estuvo presente, no obstante que ya tiene pues algunos años retirados de la política. De hecho, era senador en el gobierno de Enrique Peña Nieto y pidió licencia y se retiró de la política. Por lo pronto, eso fue lo que dijo a los medios de comunicación. Un Niño Verde que se acuerda aquella frase cuando dijo, me chamaquearon, cuando fue grabado de manera escondida pidiendo sobornos por la construcción de un hotel o de una zona residencial allá en Cancún. Pues apareció ayer el Niño Verde y así los saludó el nuevo gobernador de San Luis Potosí. A mi gran amigo y mi hermano Jorge Emilio González, muchísimas gracias, Jorge. Esta es tu ciudad. Esta es tu ciudad. Uy. Bueno, esperemos que no vaya muy seguido por allá. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó del arranque del proceso de redistritación del país, donde se modificarán electoralmente algunas entidades, entre ellas la Ciudad de México, que perderá 2 distritos, que ha levantado la ámpula dentro de Morena, porque se les modifica la estrategia electoral. Escuchemos a Lorenzo Córdoba. Como resultado del crecimiento demográfico, se prevé que se modifique el número de distritos electorales en 2 entidades federativas y, al registrarse incrementos diferenciados de la población entre ellas, 6 estados aumentarían el número de distritos que tenían a partir del censo de 2010, mientras que 6 entidades tendrán menos distritos que entonces. Así, Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán podrían sumar un distrito más a los que tenían anteriormente, mientras que Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz podrían tener un distrito menos, mientras que Nuevo León sumaría 2 distritos y a la Ciudad de México se le restarían 2.
Estos son cambios que dependen única y estrictamente de un procedimiento técnico que se determina por la dinámica poblacional que, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas, se da de manera diferenciada en las diversas regiones del país. Por ejemplo, mientras la población creció un 12% a nivel nacional, en la capital el incremento fue de apenas 4%. La nueva distritación es un proceso que concluirá hasta 2022 y que, como ocurre con todas las actividades del Instituto Nacional Electoral, se realiza siguiendo los principios constitucionales de objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad. No hay cálculos políticos como algunos sostienen, ni mucho menos mala fe en un procedimiento de actualización ordenado y regido por las leyes y que, además, se hace con total transparencia y bajo la vigilancia de todas las fuerzas políticas. Por lo pronto, Morena informó que impugnará esta redistritación que realizará el INE por considerarla una decisión unilateral de las autoridades sin el consenso de los partidos políticos. Se cumplieron 7 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hasta el momento, poco se sabe del paradero de los jóvenes. El gobierno federal se comprometió a conocer la verdad sobre el hecho. De hecho, fue uno de los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la toma de posesión. El fiscal para el caso, Omar Gómez Trejo, afirmó que se sigue avanzando en la investigación y de ninguna manera el gobierno está pateando el bote ante la falta de resultados. No estamos pateando el bote, estamos investigando, que creo que eso es algo importante que tenemos que aclarar. Posiblemente en la cultura legal, jurídica de una investigación, esa es parte de la jerga que se creó durante mucho tiempo y a lo mejor es la jerga que se conoce, pero nosotros tenemos una investigación muy bien conducida en las distintas etapas, en las distintas visiones e incluso tramos de la investigación. Y retomo un poco lo que hace rato preguntaban, no se puede ver la desaparición de los estudiantes de manera aislada sin pasar el porqué. Ahí está, no hay todavía indicios que hablen sobre el paradero de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa que representaron y siguen representando uno de los oscuros o de los pasajes más oscuros de nuestra historia y que no debemos de tirar al olvido, una historia de impunidad, de participación de policías, del ejército, del gobierno. De hecho, se ha catalogado hasta por organismos internacionales que este fue un crimen de Estado, no porque lo haya hecho la presidencia o entonces Enrique Peña Nieto, sino por toda la impunidad, por toda la cobertura que se le ha hecho de diversos funcionarios, incluidos procuradores, ¿no? El Procurador General de la República, Murillo Karam, que aquel hombre que se cansó de estar explicando este caso sin tener una explicación creíble, la famosa verdad histórica del caso de Ayotzinapa, que a todas luces lo que vimos fue un encubrimiento total. Siguen en la cárcel el presidente municipal de Iguala con su esposa, ¿no?, que es a donde se trasladaban estos jóvenes presuntamente a algún mitin de la esposa que quería quedarse en el puesto una vez que terminara su marido, involucrados algunas integrantes de la izquierda mexicana también, en ese estado de Guerrero siempre complicado. Así es que no están pateando el bote, dicen las autoridades federales. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.